Entonces le voy a pedir el favor que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 104. Salmo 104. Y quiero que los días, bueno, nosotros estamos en una campaña y entonces quiero que usted piense en lo siguiente. Yo he titulado la enseñanza de esta noche Las huellas de Dios. He titulado la predicación, lo que vamos a hablar esta noche, las huellas de Dios y cómo podemos nosotros rastrearlas. ¿Y qué son las huellas? Usted cuando quizás ha tenido la experiencia no tan agradable, no tan chévere, de encontrar en la cocina por ahí cosas mordisqueadas, de repente bolsas rotas, algunas pepitas como de arroz, pero no son blancas, sino son negritas. Y usted cuando ve eso, usted inmediatamente sabe que en la casa hay ratas, o al menos ratones. Porque son huellas, esas huellas le permiten a usted conocer qué está ese animal ahí. Usted puede que no lo vea, usted puede que no sepa dónde está, puede que no lo haya visto, pero usted simplemente si ve esas pequeñas evidencias que le estoy diciendo, oiga, aparecieron bolsas rotas, aparecieron como esas pepitas de arroz, pero no son blanquitas como arroz, sino por el contrario, son negras y hay varias, usted sabe que hay una rata. Y si por ahí hay papel periódico mordisqueado, peor, oh, no. Huellas. Bueno, nosotros debemos encontrar las huellas de Dios, las huellas de nuestro Señor en medio de la creación. Eso nos permite a nosotros entonces discernir que hay un rey, que hay un Dios soberano que gobierna las cosas. Entonces tenemos es que mirar las huellas y quiero que esta noche nos fijemos en eso. Y el Salmo 104 tiene 35 versículos, pero no la vamos a leer todo de una sola, sino que vamos a ir leyendo los versículos según aparezcan. Quiero que tengan en mente lo siguiente: las leyes de la naturaleza, escuche esto, las leyes de la naturaleza, lo que usted y yo conocemos como la ley de gravedad, ¿qué más leyes hay? La ley de, bueno, que el sol salga, que la ley de conservación de la materia. Usted sabe que nosotros cuando hablamos de que el sol sale, no es que salga, sino que la Tierra está girando. Eso también es una ley, la Tierra gira, que nosotros le demos vueltas al sol. Lo que decía mi esposa ahorita, la ley de la conservación de la materia, que no vamos a hablar de eso, que esos son conceptos un poco allá profundos, pero todo lo que usted y yo conocemos como leyes de la naturaleza, en realidad son huellas de la existencia de Dios. No es una fuerza ciega la que dirige este mundo, es Dios quien sostiene este mundo. Y quiero que con ese pensamiento, con esa proposición que he hecho, usted y yo ahora pensemos y veamos en este salmo cómo están las huellas, cómo son las pisadas de Dios en la creación. Así que el Salmo 4, usted lo tiene ahí en su Biblia, aparece ahí como, tiene un título, dice Dios cuida de su creación, y usted y yo lo vamos a dividir en 8 partes. Vamos a dividirlo en 8 partes, así que mi mensaje esta noche tiene 8 puntos, imagínense. Bueno, en realidad 7 puntos, no 8, 7 puntos. Vamos a hablar de 7 huellas de la creación de Dios, pero en realidad cuando digo que lo dividimos en 7 partes, vamos a ver cómo este salmo, y escuche esto, es un reflejo de los días de la creación. Este salmo se inspira en el relato de Génesis capítulo 1 y de alguna u otra manera nos habla de eso que sucedió allá en Génesis capítulo 1. Así que este salmo se convierte en una poesía inspirada en la creación de Dios, pero va mucho más profundo y nos deja ver cosas maravillosas y cosas importantes acerca de Dios. Nos deja ver sus pisadas, nos deja ver su rastro, nos deja ver su huella. Así que vamos a entrar con lo primero y quiero que usted y yo leamos del versículo 1 al 4 y vamos a hacer algunas reflexiones de esto. Entonces dice así: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Lo primero que quiero que usted se fije en estos versículos, aparte de lo hermosos que son, de lo poéticos que son,
que se fije en algo, la soberanía de Dios. Eso es lo primero que usted se dé cuenta. En esos primeros 4 versículos usted y yo vemos la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios habla precisamente de que en el mundo hay un soberano. ¿Y qué es un soberano? Un rey. Bueno, Dios es el rey del mundo, y como rey no es un rey de papel, no es un títere, no es un rey de esos que solamente está por estar en un lugar, en una posición de honor. No, es un rey que ejerce su autoridad y su control. Y mire cómo lo dice el Salmo, dice: oh Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y mire lo que dice: te has vestido de gloria y de magnificencia. Ahora mire cómo se ha vestido Dios de gloria y de magnificencia. Mire cómo el salmista refleja la gloria y la magnificencia de Dios, primero con un vestido, pero cómo es que está construido ese vestido. Y esto es muy importante. Dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Y está hablando de un Dios, de un ser que tiene el poder de ordenarle a todo lo creado que hagan lo que Él desea. Dios tiene un poder semejante, y escuche esto es importante, que puede hacer de la naturaleza, que puede hacer de las fuerzas que rigen este mundo, que cumplan su propósito. Es más, esas fuerzas las creó Dios mismo, esas fuerzas las sostiene Dios mismo. Y lo que está resaltando aquí el salmista precisamente es cómo Dios, en su papel de rey, en su papel de soberano, está en control de todas las cosas y hace que los cielos se extiendan a su voluntad, hace que las aguas se aparten a su voluntad, hace que los vientos, que las nubes, que todo se sujete a sus propósitos. Eso es muy importante. El mundo tiene un soberano, y el salmista empieza reconociendo esto, y es bueno que usted y yo empecemos con esa reflexión. El mundo no se gobierna a sí mismo. El mundo no se rige a sí mismo. El mundo tiene, la naturaleza tiene un rey, tiene un soberano, y es nuestro Dios. Y eso es muy importante. Y comienza con eso el salmista. Y por eso él dice: Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Ahora, lo maravilloso de nosotros, lo maravilloso de la iglesia, lo maravilloso que tenemos nosotros los creyentes, es que ese rey es nuestro Dios. Es que ese rey es nuestro Señor. No es otro Dios, no, es nuestro Señor, es Jehová, nuestro Salvador. Entonces, en primer lugar, a mí me interesa que usted se fije precisamente en esa perspectiva, que hay un rey, y es lo que está diciendo, que hay un soberano, de manera que él hace todo conforme para sus propósitos, conforme para sus planes, conforme a su voluntad. Ahora, quiero que piense en lo siguiente. En segundo lugar, quiero que mire la primer huella de Dios. Establecimos que hay un soberano en el mundo, pero ¿cómo descubrimos ese soberano? Entonces, la primera huella de Dios, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Esa es la división de este salmo. Los puntos de mi sermón, de mi enseñanza esta noche, es la división que tiene este salmo, como por temas. Bien, entonces viene el salmista en el segundo lugar a decir la primera huella de Dios, que es, dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Y esto es una reminiscencia, un recuerdo de ese primer momento en que Dios dijo: sea la luz, y que de repente le dijo a las aguas: sepárense y haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y a esa expansión Dios la llamó los cielos. Y es un recuerdo, y entonces el salmista lo que está refiriéndose aquí es que esa creación donde se ven los cielos, donde se ven los mares, donde se ve la tierra seca, donde se ve todo lo que nosotros llamamos mundo, tierra, planeta Tierra, es producto de la creación de Dios. Y él lo habla aquí, claro, como una forma poética. Por ejemplo, mira el versículo 6, él dice: con el abismo como vestido la cubriste. Y probablemente el salmista está hablando desde el universo, de lo que está más allá de este cielo, que ellos no podían mirarlo con un telescopio, pero que usted y yo hoy sí conocemos. Y él está diciendo que la tierra fue cubierta con un ¿qué? Como con un vestido, dando a entender, y eso es muy importante, que todo el universo se creó para que el ser humano, para que la vida en esta tierra fuera posible. Dios organizó todo de tal manera. El centro del universo no es la tierra,
pero el centro del propósito de Dios sí era el hombre, y al hombre lo puso en esta tierra, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces él sigue hablando aquí, dice por ejemplo, sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron. Parece ser que en el sistema, como lo llamamos, en el modelo terrestre de la tierra del pueblo judío, había agua arriba de los cielos y agua en los mares, y eso era lo que existía, eso es lo que ellos pensaban. Ahora, estos versículos a nosotros nos dan a entender cuando leemos de repente Génesis capítulo 6, en donde se habla que las cataratas de los cielos fueron abiertas y las aguas de los abismos cayeron. Pareciera ser que Dios permitió que esas aguas que estaban arriba vinieran a inundaran ¿qué? La tierra. ¿De dónde salió toda esa agua? Pues en algún lugar tenía que estar, y parece ser que eso era lo que existía en el mundo antiguo, y a eso es a lo que se está refiriendo este salmista, al momento primigenio cuando Dios creó todo. Entonces la primer huella de Dios, y esta ya la hemos venido hablando nosotros durante estos días acá en los live que hemos hecho, es que Dios es el poder creador de todo, detrás de todo lo que existe. Nada de lo que hay en este mundo existe porque sí. Y quiero que hablemos un poco más de una doctrina cristiana que en este salmo aparece, y es la doctrina de la soberanía de Dios. Yo en el primer punto, en el versículo 1 al 4, le dije que había en la tierra un soberano. Muy bien, pero esa soberanía no era solamente de algo como solo por dignidad, no, sino que era en plenas funciones y ejercicio. ¿Y cómo Dios ejerce su soberanía en la tierra? Bueno, Él la creó, ¿sí? Él puede utilizar todo para sus propósitos, y eso es lo que hace un gobernante, y Dios lo cumple y lo hace a cabalidad. Pero sobre todo hay dos aspectos de la soberanía de Dios que quiero que usted se refleje, y es el gobierno de Dios, es decir, que Dios rige los destinos de la naturaleza, tanto los grandes como los pequeños, pero también Dios cuida de su naturaleza, y eso es lo que el salmista viene ahora a mostrarnos en las huellas, en la segunda huella y en la tercera huella de Dios, en las siguientes pisadas de Dios. Entonces, la primera es que Dios es el poder creador detrás de todo lo que existe. Por la segunda huella de Dios, mira el versículo 10 al 13. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas, él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y entonces, aquí en estos versículos usted y yo vemos la soberanía de Dios en cuanto al gobierno. Escúcheme, las leyes de Dios son las leyes de la naturaleza. Él ha establecido esto, pero mucho más profundo. Dios es el que permite y el que sostiene que cada día, que cada momento se esté manteniendo esto. Hay algo que en biología y en química, bueno, se mira y se estudia y que nos sirve a todos, y es algo que es llamado el ciclo del agua. Y ese ciclo del agua, en palabras castizas, palabras que podemos comprender todos, básicamente es el paso que el agua hace a través de varios estados de varias transformaciones de la materia para volver otra vez a nutrir y a servir y a hacerse útil. Entonces, el sol, la temperatura hace que el agua se evapore. Esta agua entonces que se evapora sube a las nubes, y estando en las nubes allá empieza por la temperatura, se condensa y se vuelve nuevamente líquido. En algunas circunstancias es más como granizo, o en otras es como nieve, y eso vuelve a caer, a descender sobre la tierra cuando son las montañas que son allá nieves, las nieves perpetuas, pues allá es nieve y hielo. Pero cuando es, por ejemplo, en nuestras regiones llueve y nuevamente viene a nutrir la tierra, y los ríos vuelven como a llenarse de agua, podríamos decirlo de esa manera. Cuando las grandes nieves perpetuas empiezan a derretirse, los manantiales crecen y vuelve a repetirse ese ciclo, vuelve a repetirse. Eso es algo constante. Pero aquí lo que está diciendo el salmista, y mire lo interesante, aquí el salmista no sabe nada del tal ciclo del agua, pero él dice que hay alguien que lo hace. Y mire cómo vuelvo a leer estos versículos, porque usted tiene que ver esto y tiene que encontrar aquí, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, tiene que encontrar aquí ciencia. Mire lo que él dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos,
van entre los montes. Y entonces está hablando de ese momento cuando vienen los manantiales desde arriba, los que empiezan pequeñitos los hilos de los ríos y van creciendo hasta que se convierten en grandes caudales. Y dice, dan de beber a todas las criaturas del campo, mitigan la sed de los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Él riega los montes de sus aposentos. Desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Quién es el que sostiene el ciclo del agua? ¿Quién es el que mantiene que eso esté funcionando constantemente? Es Dios. Y Dios gobierna. Si Dios gobierna el ciclo del agua, usted tiene que saber que Dios gobierna absolutamente todo. ¿Quién hace que la tierra siga girando alrededor del sol? Dios. ¿Quién hace que la tierra gire sobre su propio eje? Dios. ¿Quién hace que hayan todas esas reacciones químicas que se dan allá en el sol para que haya energía y entonces eso nos ilumine y nos dé temperatura, calor? Dios. Todo eso lo sostiene ¿quién? Dios. Cada cosa pequeña la sostiene Dios. Eso es uno de los aspectos entonces de la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Este mundo no se rige por sí mismo. Este mundo no se rige por la propia fuerza de la naturaleza. No. Hay algunos que han pensado que, hablando de Dios y de su poder creador, entonces han dicho que no, Dios simplemente creó el mundo y ya lo dejó a su albedrío, ya lo dejó solo que siguiera andando. Esto se llama el deísmo, pero resulta que no. La Biblia declara por el contrario que Dios sostiene el mundo, que no hay bajo ninguna circunstancia un abandono de Dios de su naturaleza, que Él, aunque es distinto a la naturaleza, distinto a la creación, Él es trascendente, ese es el término. Él está involucrado en los destinos de su creación. Y eso es maravilloso porque nos da seguridad, nos da tranquilidad. Bueno, sigamos adelante. Vamos a la tercer huella de Dios. Entonces la tercer huella de Dios nosotros la encontramos en el versículo 14 al 18. Vamos a leer ahí. Entonces, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Ahí es. La tercera huella de Dios es el cuidado protector de su naturaleza. Dije que la providencia de Dios como doctrina tiene tres caras, digámoslo así, de esa perspectiva. Primero, que hay un rey que gobierna y que es soberano, pero en segundo lugar, ese rey soberano ejerce un gobierno sobre su naturaleza. Ya lo acabamos de ver, cómo Dios sostiene, por ejemplo, el ciclo del agua, cómo Dios hace que el mundo, que el universo siga su curso normal. Ese es el gobierno de Dios, pero también en el cuidado de su creación. Y esto es algo muy importante que tenemos que ver aquí y entender y comprender. Y mire cómo lo expresa el salmista. Nosotros creemos normalmente que las hierbas, que el pasto y todo eso crece normal, que eso es normal. No, el salmista dice, Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿De qué se alimenta el hombre? De lo que Dios le permite hacer ahora. Mire más adelante, vamos a mirar aquí las imágenes. Dice, el vino lo produce Dios, que trae alegría al corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Mire, habla de lo que se alimentan los árboles, de la savia de que están llenas los árboles, los cedros del Líbano. ¿Y quién plantó esos cedros? Dios, dice ahí. Y mire, hasta de la casa de los animales se preocupa Dios. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos. Entonces esto es muy importante lo que está diciendo aquí el salmista, porque en una sociedad agraria como esta, para la que se escribió estos salmos, podían entender claramente, y pensemos un momento en esto. ¿Qué pasa con un campesino cuando siembra la tierra? Él tiene que esperar y rogar a Dios para que llueva. Él siembra, hace el huequito en tierra, mete la semilla ahí, lo tapa, pero él no puede hacer que eso crezca. Él puede colocarle abono, pero él no puede hacer que crezca. Así que él se somete y se sujeta a los tiempos de la tierra, a los tiempos, los cambios climáticos, a los tiempos de las cosechas,
Pero el cristiano, este salmista entiende que eso todo depende de quién, de Dios. Para ellos era muy claro entender que quien proveía para el alimento de ellos era Dios. Pero para nosotros a veces eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque en una sociedad industrializada como la nuestra, usted simplemente va a trabajar 15 días y le pagan su quincena y usted entiende, entre comillas, que su trabajo se lo ganó usted, que usted no tiene que orar o esperar que un Dios le provea la tierra. Usted ahora tiene que luchar para cambiar ese concepto que trae este mundo. ¿Cuál? Que usted es el que se gana el salario. Hoy día que estamos en casa, entonces nosotros con mi esposa que tenemos que trabajar desde la casa, pues nos consignan al banco y ya. Y entonces alguien puede pensar, pues porque estoy trabajando es que me lo gano, es que yo soy el que produzco. Tenía un muchacho en el colegio y él me decía, es que una de las cosas por las cuales soy ateo y no creo en Dios es porque yo veo que mi papá trabaja y él es el que se gana la comida y toca que darle gracias a Dios y él no ha hecho nada. Yo veo a mi papá trabajando. Ese es el problema de las sociedades modernas, de las sociedades contemporáneas, que creemos que porque voy 15 días a trabajar yo soy el que me sostengo. Aquí la Biblia lo que nos está diciendo, la tercera huella, es que lo que nos comemos, es que lo que alimenta a los animales proviene ¿de quién? De Dios. Fíjese, esos detalles que a veces nosotros pasamos por alto nos hablan de la magnificencia y del poder de Dios. Es Él quien nos sostiene. Yo sé que estas circunstancias que estamos atravesando no son las más agradables, pero yo tengo que ser sincero y ser directo en lo que le quiero decir, ¿sabe? Dios quizás ha permitido estas cosas para que usted aprenda a depender de Él y no de su trabajo. Porque usted quizás pensaba, es que como yo trabajo, yo me gano. Y usted decía, gracias a Dios por mi salario, pero era una oración solamente de labios para afuera. Pero en su corazón, en su mente, en realidad usted creía que era el único el que se sostenía, que usted era el que se ganaba el alimento. No es así, déjeme decirle. Es Dios quien permite que usted se sostenga, aunque hoy han cambiado las circunstancias, ya no tenemos que ir a sembrar, ya no tenemos que ir a meter una semillita ya en la tierra y esperar que llueva, no, aún así tenemos que entender que Dios es el que sostiene las economías de los países, que Dios es el que permite que ganemos un salario, que Él es el que permite que nos consignen un dinero, que Él es el que permite que nuestros negocios prosperen, es Él, es Él. Fíjese cómo el salmista nos está llevando a los órdenes más prácticos de nuestra vida. Hay una huella de Dios en que yo puedo comer, sí. Hay una huella de Dios en que llueva. Esos son evidencias de que nuestro Dios existe. Esos son evidencias de que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios gobierna y rige todo en el mundo. Que estos tiempos, que estas épocas sean una oportunidad para usted, mi hermano, de entender que es Dios quien lo sostiene. No es nadie más. Que usted no debe ser esclavo del dinero, que usted no debe tener un ídolo en su corazón que se llame plata, que se llame trabajo, porque es Dios quien le sostiene a usted. No permita que eso sea. No quiere decir que no trabaje, no quiere decir que no se esfuerce, no quiere decir que no ahorre, quiere decir que usted no tiene que fijar su esperanza en eso. Es Dios quien nos sostiene, es Él, una huella de su existencia. Vamos a la siguiente huella, mire la huella la cuarta huella, vamos a los versículos 19 al 23, dice así: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y él es la noche. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. La cuarta huella de la existencia de Dios es que Él es el que organizó los tiempos para cada criatura. Y entonces, como yo le dije a usted al comienzo de la enseñanza, que este salmo es una imagen de Génesis capítulo 1. Cuando usted lee este salmo, usted ve ahí, dice que en el cuarto día se creó el sol y la luna. Entonces usted ve aquí, estamos precisamente el 1, 2, 3, este es como el cuarto día en donde dice, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Y entonces el salmista está dando a entender una realidad. Dios organizó el mundo de acuerdo a la naturaleza y a como Él deseaba y a su propósito. Y entonces dice acá, y eso es importante, y nos refuerza el punto anterior, dice, en ella, versículo 20, pones las tinieblas y ella es la noche, perdón.
En ella corretean todas las bestias de la selva, dando a entender el salmista que la noche no es para el hombre, la oscuridad es para qué, para las bestias. Pero mire lo que dice acá. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y bueno, y qué bueno que utiliza los leones, porque los leones son animales que cazan de noche, de día se la pasan durmiendo. Aunque si de día uno está por ahí despistado, lo cogen y se lo almuerzan. Pero de noche es cuando ellos realmente se activan y se vuelven los más tremendos cazadores. Nosotros, mire cómo es esto. Este salmista reconoce una realidad. Los animales de noche tienen sus sentidos desarrollados para poder ver completamente, oír, olfatear. Nosotros no, nosotros de noche somos lo más torpe que puede existir, aunque ahora hemos inventado cosas que nos permiten ver de noche, infrarrojo y todas las cosas, sí, pero los seres humanos no somos para la noche. De noche, ¿qué vamos a estar haciendo? Hermano, durmiendo, contando ovejitas. Eso es lo que nos toca, y eso es lo que dice el Salmo aquí. Dice, sale el sol y se recogen, ¿quiénes? Las bestias, y se echan en sus cuevas, y entonces sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dios inclusive ha organizado los tiempos en que el hombre y las bestias salen a hacer sus funciones. Por eso el sol, por eso la luna. Mire la perspectiva teológica que tiene este salmista cuando habla de la creación del sol y de la luna, y entonces él entiende, esto fue hecho para una función, no solamente porque estén allá arriba, no, esto fue hecho para precisamente organizar la vida de los hombres y la vida de las bestias. Dios como soberano ha organizado que las criaturas tengan un tiempo particular. Hermano, y vuelvo otra vez aquí a decirle algo, hay beneficios en esto que está sucediendo en el mundo. El anterior lo hablaba usted personalmente, que usted tiene que pensar que Dios es que, y reconocer que Dios es quien lo sostiene. Pero ahora, yo mencionaba esto ya en unos días, en unos momentos, se han visto muchos videos y vi uno en donde había delfines en las playas de Cartagena. Y entonces había una persona por allá en un hotel, 20 pisos, 30 pisos, y estaba filmando, grabando la playa, el mar de Cartagena, y se veían los delfines ahí nadando, y decían hace tiempo que eso no sucede. Animales están como que tomando un respiro, ¿sabe? Dios organiza los tiempos, y Él dijo, yo me imagino y creo que Dios pensó, esto está tenaz, el hombre está invadiendo demasiado, necesitamos darle un respiro a la naturaleza, y le hemos dado un respiro de 2-3 meses. ¿Sabe? Los gobiernos no han querido tomar medidas drásticas para evitar la contaminación por el cuento de la economía, y es que la infraestructura económica de un país se cae, pero no, ahorita las malas ha tenido que el mundo paralizarse, quedarse guardado en casa. Me sorprende, pero estos días aquí en mi apartamento, y usted lo escucha, el ruido de los aviones volando ya casi no se escucha. Qué bueno, eso es paz. Y si eso es paz para nosotros, imagínese para la naturaleza. Hay un respiro para ellos, así que hay menos emisiones contaminantes, y creo que el mundo, los gobiernos están descubriendo que, bueno, podemos vivir de una manera, aunque no es lo más agradable, no es lo más chévere, pero probablemente esto le está dando un respiro a la naturaleza. Y ella necesita no mucho tiempo para tomar nuevamente fuerza. Ahorita vamos a ver cómo lo hace Dios. Pero fíjese en estas cosas. Dios ha establecido un tiempo. Entonces usted tiene que ver en esto algo beneficioso en estas situaciones. Estamos encerrados nosotros, pero otros están tomando tranquilidad. Los animalitos están tomando su espacio. Están, ay, oiga, por fin se fueron esos bullosos humanos. Ay, por fin podemos caminar otra vez aquí. Hey, qué bueno que uno fuera otra vez a Cartagena y viera esos delfines. No, pero ahora sí, pues está eso solo. Y en el mundo hay cantidad, y usted puede mirar cantidad de animales. Y una de las cosas que yo creo que en años venideros se hablará es precisamente de esto, de cómo la naturaleza se tomó un respiro y de repente empezó a florecer nuevamente. Es increíble esto. Bien, hermano, vamos a la quinta huella. Vamos a leer el versículo 24 al 30. Dice así: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios.
Y esto simplemente es un refuerzo de lo que Dios ya ha dicho. La tierra está llena ¿de qué? De los beneficios de Dios. La tierra está llena de los beneficios de Dios. Sigamos leyendo. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida. Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Mire, la quinta huella de la existencia de nuestro Dios es esto que encontramos acá, y es la sabiduría de Dios. Y le empieza en el Salmo, en el versículo 24, declarando: oh, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. El salmista reconoce que el orden que él ha venido diciendo, los cielos fueron separados en el primer día, pero en el segundo día entonces Dios hizo ahora la tierra y empezó a poblarse. Y aquí entonces él empieza a hablar: eres el que envía las fuentes, los arroyos van entre los montes, das de beber a las bestias del campo. En tercer lugar, el alimento proviene de Dios. En cuarto lugar, hablamos de los tiempos que se han dado para las criaturas, el sol, la luna. Todo esto él lo ve como la sabiduría de Dios, huellas de Dios. Hermano, estamos nosotros hablando de defender nuestra fe, pero usted primero, antes de defender, tiene que convencerse de lo siguiente: todo este mundo se rige por nuestro Señor. Cada vez que usted vea el sol, diga: gracias Dios porque permitiste que esto se diera nuevamente. No puede ser una oración como de esas que decimos por decir. No, gracias. Cada vez que oramos por el alimento, debemos orar con todo nuestro corazón en agradecimiento, porque Él es el que nos permite llevarnos la mano, la cuchara llena a la boca y saciarnos. Es Él, es la sabiduría de Dios. Pero aquí el salmista entonces ve algo importante. Entonces él ve primero la inmensidad del mar como algo grandioso. Y sabe, dicen que una de las cosas que el hombre menos conoce es las profundidades del mar. La tierra en un gran porcentaje está hecha de agua. Los mares son inmensos y hay cosas por allá que uno no conoce, que nosotros no vemos. Y el salmista ve el mar como un reflejo de las grandes obras de Dios. Los animales, y entonces aquí habla de un animal, Leviatán. No sabemos cómo era el Leviatán, no sabemos qué aspecto tenía, pero el salmista reconoce: Dios lo creó y eso es glorioso. Y mire lo que sucedería si Dios dejara de cuidar el mundo. Dice, versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Eso ya es refuerzo de lo que hemos venido hablando. Toda la creación espera que Dios le dé su alimento. Les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Recuerda que hablamos hace unos días de Mateo capítulo 5 o 6, 7, o 6, donde el Señor Jesús decía, no, ese es el capítulo 7, no se afanen por lo que tienen que comer, no se afanen por el vestido. ¿Por qué? Porque si Dios alimenta a las aves, si Dios viste a los lirios, bueno, esto es exactamente lo mismo. Dios es el que provee el alimento para los animales. Ellos esperan que Él les dé, y cuando Él abre su mano, ellos se sacian. Pero mira lo que pasaría si Dios hace eso. Dice, escondes tu rostro y viene la angustia. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Este mundo dejaría de existir si Dios deja de cuidarlo y de sostenerlo. Si Dios deja de regir los destinos de este mundo. Si Dios en realidad voltea su rostro y nos deja de mirar a nosotros, hermano, ahí sí tendríamos que angustiarnos y que preocuparnos. Ahí sí. Porque este mundo se sostiene por su poder. Y mientras Él está en control, sus hijos debemos estar confiados y tranquilos en Él. Pero cuando eso pare, ahí sí, hermano, la angustia debía llenarnos. Pero tenemos fe y certeza que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que sabemos que Él no nos va a abandonar. Usted debe saber, Él no le ha abandonado. Tranquilo. Pero el salmista habla de una realidad que sería si Dios dejara de existir. Ahora dice aquí, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de
la tierra. Y esto recuerda Génesis capítulo 1, versículo 2, el mundo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ahí empezó que todo el proceso creativo. No quiere decir este versículo que Dios está recreando y creando y nuevamente creando la tierra. No, simplemente que Dios sabe cómo y cuándo debe no crear, pero sí renovar la naturaleza. Yo creo que esos tiempos, este tiempo que estamos aquí encerrados, que el mundo ha tenido que obligarse a encerrarse, estos tiempos son tiempos de refrigerio para la naturaleza, tiempos de refrigerio para nuestra capa de ozono, que ha sido contaminada tremendamente. Estos son momentos de descanso para ellos. Claro, a costa de que pues algunos estarán pasando necesidad, algunos la ven difícil, pero Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe cómo hace. La sabiduría de Dios es otra huella, como Dios. Y la última huella la encontramos en el versículo 31 al 35. Dice así: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. La última huella de Dios en la creación es, primero como empieza el salmista diciendo, alégrese Jehová en su creación, y es evidente en varios salmos que la creación le alaba, y dice, que te alaben los montes, que te alaben las aves, que te alaben las bestias, que toda la naturaleza clame a ti. Bueno, Dios se goza en lo que hizo. Recuerde el sexto día y vio todo lo que había hecho y vio que era bueno, y entonces Dios descansó. Dios se gozó. Dios se alegró en lo que había hecho. Nosotros no podemos tener el mismo argumento impío y humano que hay, que dice que este mundo primero es una creación sin ningún destino y por lo tanto esto se va a destruir, esto no va para ningún lado, y entonces el hombre utiliza la naturaleza como un instrumento para lograr sus objetivos. No. Nosotros entendemos que Dios se gozó en su creación porque vio que era buena, hermosa. Pero aquí aparece el hombre. El versículo 1 habla, bendice alma mía a Jehová, y bueno, Dios es el que le da alimento a los hombres, pero aquí entonces se habla de dos clases de hombres, y entonces dice aquí el Salmo, él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean, y entonces el salmista, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Y sabe? En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre para un propósito, para que el hombre le glorificara a él y para tener una relación con el hombre. ¿Sabe? Una prueba de la existencia de Dios, otra huella somos nosotros. Mira a la persona que está ahí en su casa, su familia, su esposo, yo aquí tengo mi esposa, miren los que están ahí alrededor suyo. Ellos son una evidencia de que Dios existe. Ellos son una evidencia de que Dios existe. Y el deber del hombre entonces debe ser alabarle y glorificarle a él. Por eso al fin este salmo tan maravilloso, tan glorioso termina hablando de los impíos. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de existir, dejen de ser. ¿Por qué? Porque el propósito del hombre no es alabarse a sí mismo, no es negar la existencia de Dios. El propósito del hombre es reconocer a nuestro Señor en todo lo creado, en todo lo que Él ha hecho, y rendirse en adoración y alabarle y honrarle y glorificarle. Ese es el propósito. Y entonces, mi hermano, vimos aquí 6 huellas de Dios en la creación, todas enmarcadas en una doctrina que se llama la soberanía de Dios, el gobierno de Dios de la tierra, de la naturaleza, del cosmos, del mundo. Y entonces, ¿a qué nos llama esto? Yo ya he hecho unas pequeñas reflexiones en cada tema, cada punto que hemos ido hablando. No se olvide que Dios es quien provee para que usted se alimente, para que usted coma. No lo olvide, no lo olvide. No se olvide que si Dios dejara de cuidarnos, ahí sí la angustia debía llenarnos, ahí sí. No se olvide que Dios lo creó a usted para que se relacione con Él. No se olvide de eso. Y en lugar, en medio de todas estas situaciones, nosotros debemos levantarnos en adoración, en exaltación, en gratitud y decir, Señor, te alabo a ti. Señor, te exalto a ti. Porque eso es nuestro deber.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha exaltado. Dios se ha hecho evidente. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Eso ha hecho nuestro Dios. ¿Qué hacemos ante esa revelación de Él? Alabarle, hermano. Honrarle. Exaltarle. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Necio es ignorante quien niega que nuestro Dios existe. ¿Por qué? Porque se ve en la creación, se ve en todo lo que sucede. Ahí está nuestro Dios, no lo podemos negar. Este salmo es una poesía de todo lo que dice, pero usted y yo lo estamos viendo a diario. O sea, ahorita si tiene la posibilidad, mire ahí por su ventana la luna, si están las estrellas ahí, mírelas y contemple la gloria de Dios. Mañana a las 5:40, 5:45, cuando empiece a rayar el alba y salga el primer albor, y entonces esos amaneceres que son hermosos, cuando usted vea eso, vea el poder de Dios. Diga, Dios es el que hace que esto siga funcionando como está. Él nos cuida, Él nos gobierna, y esas son sus huellas.